Este episodio llega a ustedes gracias a Dental Flexible, soluciona tus necesidades. Panorámica Digital 3D, el mejor servicio de imagen con una sucursal cerca de ti. Implante cerámico Sí de Neodent, una nueva mentalidad. Distribuidor exclusivo, Roama. Hola, somos La Muela del Juicio Podcast, un espacio donde tendremos de invitados a los principales actores de la amplia comunidad de la salud bucal. Y con ustedes, el doctor Jeffsy Beltré y la doctora Elisa Ramírez. Bienvenidos sean todos a su podcast, La Muela del Juicio, temporada 3. Wow, hacíamos falta, me dijeron por ahí. Totalmente. Elisa, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo te fueron estas vacaciones? Ay, demasiado bien, Beltré, o sea, súper feliz. ¿Qué es lo que tú estás enseñando a muchachos? Cuéntanos un poco de todo, cómo la pasaste, cómo... Mira, me encontré con muchísima gente que me decían, ¿pero qué pasa con la muela del juicio? Y yo, señor, esto es por temporada, estamos de vacaciones, venimos con una temporada súper interesante, donde tendremos en esta tercera temporada muchos invitados, continuando esa línea de calidad, ese sello de calidad que hemos tenido durante las 2 temporadas anteriores. Sí, así mismo, eso es lo importante, pero ya estamos de vuelta. Recuerden, @La Muela del Juicio Podcast en Instagram, YouTube, Spotify. Ahí nos pueden escuchar, compartirlo y seguirnos recomendando invitados. La temporada pasada cerramos con un especial de madre y esta tenemos que iniciar por todo lo alto para también darle el cariño a los padres. Yo sé que como padres no nos tratan igual, pero... No, pero ya no es aquí así. en el podcast sí. Exacto. Así que hoy tenemos una pareja de generación padre-hijo. De verdad que padre formador, fue mi formador, perdón, me dio clase, mi maestro. A mí también, en la especialidad. Vamos a hablar ahorita de eso. Y de verdad que cuando uno tiene invitados de esta categoría, uno se regocija de que sean parte de generaciones y que así mismo vayan evolucionando. Con nosotros hoy está el doctor Julio Escoto y su hijo Eduardo Escoto. Bienvenidos. Bienvenidos. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. O sea, para mí decir que para mí más que un orgullo que hoy estén ahí sentados, de verdad que el doctor Julio tiene una gran trayectoria, así como tú decías, es formador de formadores, porque él ha visto muchos de sus estudiantes pues crecer y ser exitosos profesionalmente, y cuando uno ayuda a crecer profesionalmente a otras personas, me imagino que eso es una gran satisfacción. Satisfacción y media. Tú sabes, te voy a hacer una anécdota, doctor. Las horas de cirugía del doctor eran la más esperada por mí. Porque usted que la cirugía es, siéntate, saca un diente y te va haciendo. No. Esto era que un labio leporino, que aquello, como coser. O sea, ahí veíamos de todo. Y fue tan tal, doctor, no sé si usted recuerda, yo pasé la materia del doctor y el cuatrimestre siguiente yo iba a coger la materia otra vez de oyente nada más. Perfectamente. Así mismo, porque de verdad me gustaba Pero pocos mucho. casos. Bueno, gracias. Porque en verdad... no es usual para nada. Y hoy definitivamente vamos a conocer de la vida no solamente del doctor Julio, también del doctor Eduardo, quien es su hijo, y en este caso hijo de 2 odontólogos, ¿verdad que sí? Que han tenido una excelente trayectoria, o sea que vamos a conocer... Como los peloteros, no puede fallar. Es complicado, pero vamos a conocer eso. Julio, ¿cómo fue tu infancia? Porque de repente muchos te hemos visto en tu vida profesional, pero cuéntanos un poquito de tu infancia. Bueno, una infancia muy estable. 2 hermanas mayores que yo el más chiquito y el único varón. Ay. El consentido de la casa. Una infancia completamente normal, colegio, actividades de vida al aire libre, muchas actividades de esa época. Muchos campamentos, muchas excursiones, y estudiando en el Colegio Santa Teresita, donde estudié, y de ahí a la UAS a estudiar odontología, así directamente. ¿Y de dónde llegó ese deseo de estudiar odontología, doctor? Porque eso es lo que siempre nos gusta saber. Mira, hemos tenido gente, perdón, Tú eres el primero en tu familia, ¿verdad, odontólogo? un tío, hermano de mi mamá, ejercía en Estados Unidos, Okay. que era del grupo de Caseacta y de esa generación. Sí. Y, la generación dorada, le exacto, decimos aquí. Y yo iba en algunas vacaciones y me quedaba con él en el consultorio cuando ya tenía cierta inclinación hacia la odontología. Pero cuando me hicieron las pruebas de aptitudes, me salió primero médico cirujano. Entonces,
como que en segundo lugar odontología. Entonces, vámonos por odontología, que creo que puede ser menos sacrificada. Claro. Y entonces, bueno, terminé en la parte quirúrgica de la odontología. No se equivocó. Parece que No, porque aquí tenemos historia de gente que estaba en una fila y dijo, pues esta está más corta y... mucha, muy frecuente. Una diosidencia de la vida y... Muy frecuente. Exactamente. Eduardo, en tu caso, ¿quién te influyó más a la odontología? ¿Tu papá, tu mamá O tu abuela. o tu A tu abuela? abuela. ¿No? Porque en verdad hay palabras mayores. Ahí nos quitamos el sombrero Claro. definitivamente. Y si en algún momento te pasó por la mente, no, yo lo que quiero es irme por otra vía. Bueno, yo me fui por otra vía. Ah, ahí Porque tú ves, interesante. Vamos Realmente arriba. a mí no me influyeron. En el hogar de nosotros no se hablaba casi de odontología. Incluso yo no recuerdo ellos mencionando casos de ellos mismos de la consulta, ni de UNIBE, ni de nada. Sí recuerdo más escuchar de UNIBE, que es donde los dos laboraban, más de tema de docencia. Más en todo momento de tema de docencia, de temas que le apasionaban un poquito más en ese aspecto que hablar de casos. Pero yo no fui motivado a estudiar odontología. Incluso el doctor, papi, como yo le digo, Claro. no me motivó mucho a estudiar odontología, a pesar de que me había expuesto, porque yo estaba en el consultorio a cada rato. Muchas veces fui al Robert Reed, donde él trabaja, a asistir de noche, emergencia y cosas. Pero no me vi en eso y yo comencé a estudiar Derecho. Y yo hice un primer año de Derecho, Wow. en donde incluso fui paralegal, fui parte del grupo de estudiantes, parte de una plancha para toda esa parte de asociación y todo eso. Entonces, ¿cómo llega a la odontología? Bueno, yo puedo decir que cuando él terminó interfiriendo ya Sí, con sí, padre, no, claro, el claro. primer año, dijo, yo no me veo la vida entera engañando gente. Ay, 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 ay. Sí, eso era un tema. ¿Y qué tú vas a hacer? Y ahí, ya. Eso era un tema porque yo trabajaba en un lugar muy bueno, de muy buenos profesionales, y me di cuenta que el ser buen profesional en esa área, por lo menos en mi percepción, no siempre implicaba la palabra honestidad, lealtad, entre otras cosas, y eso me desanimó mucho. Entonces, yo hablé con mi papá. Yo me acuerdo que un día saliendo de UNIBE le dije, mira, podemos juntar en tal sitio. Y yo le dije, tomando exámenes finales de Derecho de ese semestre, de agosto, que yo me iba a salir de la carrera y que yo no sabía qué yo iba a estudiar. Y él me dijo, bueno, decídete que tú no te vas a coger un sabático. Claro. Tiene menos de 15 días y vamos a ver cómo conseguimos que tú entres en septiembre. Y yo me puse a pensar, por ahí pasaron todo tipo de comentarios, que no vamos a mencionar ahora mismo. Claro. Pero yo decidí hacer odontología porque era algo que conocía. Y fue algo que en ese momento sí mi mamá me motivó mucho. Me recalcó que yo tenía cierta destreza manual, que ella recordaba todas las cosas que ella hacía, que yo podía adentrarme en eso y que iba a tener el apoyo de ellos de una forma más directa. Porque en Derecho, o sea, en mi casa, yo era el que siempre traía la nueva novedad. Vale la redundancia, pero ellos no fueron muy influyentes en la toma de decisión. Sí, más ya cuando yo decido salirme de Derecho, sí, ellos me aclararon un poquito, me dieron un poquito de luz en el camino. Ven que por aquí que tú vas, este es tu camino. En realidad, él la tenía como segunda opción. Ok. Pero como se fue por el derecho y ya hasta un trabajo consiguió sin hablar con nadie en la casa, yo fui a la oficina del tal sitio y me entrevisté y me dieron un trabajo como paralegal. Y uno como, oh, se fue por ahí. Ya uno lo veía como medio encaminado. Pero se dio ese cambio y salió bien. ¿Qué tú sentiste como padre en ese momento donde tú has construido, pues no solamente una profesión a nivel de docencia, una trayectoria odontológica, también un consultorio, una empresa, ¿verdad? Vamos a decirle odontológica. Cuando ninguno de tus dos hijos se fueron por el lado de Derecho, por el lado de odontología, y que Eduardo, tu varón, te dice que va a estudiar Derecho. ¿Cuál fue tu sentimiento? Bueno, él está ahí. Cuando yo deje de ejercer, esta será tu oficina. No, ¿verdad? Así Fue lo tú que le dije, así dijiste. mismo. Ok, tú la Porque conviertes. esto se presta, que hay muchísimos, en el edificio donde nosotros ejercemos, hay muchísimos abogados, está cerca de la casa, está en un buen punto, tiene tantos metros cuadrados que te da. O sea, como resolverlo de una manera muy fácil, porque si no decidió odontología, no pasa nada. Ok, Y cuando decidió, bueno, ok, muy bien. Doctor, su incursión ya vemos que en el análisis que le hicieron era cirujano. Entonces, su incursión entonces a la cirugía, para que nos cuente de esa vivencia
cómo fue, cuáles fueron los retos de esa especialidad, y también nos hable un poco de la ortodoncia, que usted también es especialista en ortodoncia, entonces es una combinación ahí que a veces suena extraña, pero usted la tiene y uno puede dar una mejor perspectiva. Bueno, mira, es una historia larga. Vamos a ver cómo yo te la puedo reducir lo más que se pueda. En ese momento, aquí no había muchas opciones de especializarse, sino era salir fuera a formarse. Y no existían como los recursos para uno salir a formarse. Y yo entré a UNIBE a muy temprana edad, siendo estudiante todavía de odontología en la UAS. Porque yo entro a UNIBE en enero del 86, en mi último año de odontología de la UAS, como monitor, como ayudante. Me recuerdo como ahora en la cátedra de operatoria, porque ya lo que uno había hecho. Con los españoles, banda matriz, el tallado, y tuve ahí un año. Y cuando me gradué en la UAS, entonces vuelvo a UNIBE, pero ya como doctor en odontología, y sigo en el área de operatoria dental. Y ahí conocí a la doctora Batis Lora, que era cirujana maxilofacial, y ella estaba en las tardes encargada del área de cirugía en UNIBE, y el doctor Nadal estaba en la mañana. Y ahí compartí con ella, y ella me jalaba para cirugía, ayúdame aquí, ayúdame aquí. Ella me dijo, tú tienes mucha destreza para la cirugía. Y yo siempre tuve habilidad manual, pero no la parte artística de la prótesis. Esa parte como que no me... No te llamaba no. mucho. Entonces ella me informó que iba a haber un concurso en el Darío Contreras. En ese momento, te estoy hablando del año 1987. Y entonces yo preparé mis papeles, fui y concursé y resulté ganancioso de una plaza, ganador. Sí. Y bueno, ahí me quedé. Hice 3 años, en ese momento eran 3 años, de cirugía maxilofacial en el Darío Contreras. Y ahí terminé en el 90, entonces vuelvo a UNIBE, ya como profesor del área de cirugía, a compartir con el doctor Nadal, que era que compartíamos en la mañana, que fue tu profesor también. Claro que sí. Entonces él estaba lunes y martes, yo estaba miércoles en la clínica, y ahí compartíamos ese quehacer quirúrgico. Entonces la parte de la ortodoncia... Bueno, Y en ese caso importante, decidir irse fuera a hacer una especialidad con toda ya una familia integrada, o sea, esposa e hija. Sí. O sea, ¿cómo fue ese proceso? bueno, me caso con la doctora Rodríguez, tu prima, con Jackie, y entonces ella había hecho ya odontopediatría En la UAS. en la UAS. Ujú. Entonces decidimos seguir estudiando, ya ella con una especialidad y yo con otra. Entonces ahí se abre la posibilidad de ir, de buscar dónde. En un CONAOT, por cierto, que vino el doctor Justus, que era profesor de la Universidad Intercontinental allá en México. Nos acercamos a él, hablamos, nos explicó. Entonces teníamos una amiga en común de la familia estudiando en México, y ella fue a la universidad y nos hizo algunos trámites. Ya. Y decidieron irse. ¿Y cómo tú ves esa diferencia entre las especialidades que se dan aquí, estudiar aquí en el país y formarse fuera del país? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ves en cada caso? El tiempo, todo lo puede. En ese momento que no había mucho, era lo más grande. Ya no. Ya no. Y te lo pongo como ejemplo porque, por ejemplo, ortodoncia en UNIBE, que estábamos hablando por UNIBE, ¿verdad? Porque donde yo todavía trabajo ahora como coordinador de la maestría en cirugía bucal e implantes, pero te puedo comparar cuando estudié orto en México y lo que veo con los muchachos en UNIBE. Hay un excelente staff de profesores. Entonces ahí tú tienes profesores que vienen de México, también profesores de Argentina, profesores de distintas universidades, egresados, y ya algunos egresados de la misma especialidad que están como profesores también. Entonces no tienen nada que envidiarle, tanto en esa como en otras especialidades, ya que lo estamos tocando, pero específicamente hablándote de la ortodoncia. Siempre hay muchachos que quieren tener la experiencia de vivir fuera. Incluso nos pasó con Eduardo cuando él terminó. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres irte a México? ¿Quieres irte a Argentina? ¿Quieres irte a Brasil? Se habló de esa posibilidad. Y él decidió
no salir, pero eran otros tiempos. Claro. Si no hubiera estado la universidad, las escuelas de posgrado como ya la tenemos hoy día, no solo en UNIBE, que es la que mayor oferta tiene, pero ahí tenemos la Pucamaima también, que tiene 2 o 3 programas, la Católica, que tiene otros programas también, la UNFU, que ya tiene un programa con Sheila en endodoncia, pero eran otros tiempos. Tú sabes que ahora el colegio apoya mucho que el Ministerio de Educación Superior apoye las especialidades y maestrías que se dan en el país por esa misma línea, porque no tienen nada que envidiarle a otras especialidades fuera del país y que se otorguen becas para las especialidades que no se dan en el país. ¿Qué tú entiendes sobre eso? No, indiscutiblemente. Siempre y cuando se valoren las condiciones de los alumnos, estoy completamente de acuerdo. Porque si el gobierno va a dar una beca, que sea para alguien que la vaya a aprovechar y alguien que tenga el rendimiento académico o que haya demostrado que tiene el índice académico, que se la vaya a ganar. Y no que sea porque... Por una cuña. Exacto. Que son cosas de nuestros países también, porque también tenemos que entender dónde estamos. Sí, sí. Pero eso yo lo veo muy bien. Y que también, ¿por qué no?, apoyen a las que se ofrecen aquí. Porque le va a salir al mismo ministerio mucho más económico pagarle la matrícula a un chico aquí que está en su casa y que tiene todo resuelto y que solamente le paguen la matrícula propiamente dicha y que no tenga que tomar avión y que no tenga que gastar. Creo que eso también hay que no, y de repente es un profesional que puede producir dinero y pagar impuestos. O sea, eso, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Eduardo, en tu caso, siempre nos gusta preguntarle esto a hijos de odontólogos. ¿Cómo fue la trayectoria universitaria? ¿Se te hizo más fácil por los padres que tenía? ¿Era más juzgado? Cuéntanos de esa experiencia. Yo pensaba pasar desapercibido un año, que era el de la premédica. Claro. Ciclo básico. Sí, sí. Pero yo no estaba contando con una materia que yo no sabía que estaba en el pensum, porque cuando yo me cambié, era un pensum nuevo y yo había visto un pensum anterior. Había una materia que se llamaba Introducción a la Odontología, que la daba la doctora Fidelia Oviedo, íntima amiga de mi abuela, que fue estudiante de ella, muy relacionada a mi mamá y muy querida por mi papá. Entonces, cuando yo entro, yo estoy allá atrás, tranquilo, bajo perfil, llega alguien y llega la doctora y me dice, ¡oh, es Coto! Y yo, ya, se acabó. O sea, fue muy breve, nada más duró como 15 minutos. Wow. Y fue buena. O sea, yo no puedo decir lo contrario. Sí, obviamente, me topé quizá en 2 escenarios. Pudiera decir solamente con profesores que me la pusieron difícil, sobre todo por ser hijo de mi papá. Pero en general fue una buena experiencia. Por lo menos yo puedo decir eso. Pero en ese caso, ¿qué es me la pusieron difícil? ¿Te exigían más? O quizás, o sea, ¿qué pasó ahí? Sí, pero fueron ya 2 egresados de cirugía. Particularmente de él, de la especialidad de cirugía. Que obviamente, me imagino que le demandaron un poco más de lo usual. Claro. Eran profesores para mí de una capacidad increíble. Y que cuando se enteran que yo soy hijo del doctor, me exigieron como él le exigió a ellos. A pesar de que yo estaba en pregrado. Sí. Y ellos estaban en posgrado. Sí. Que era diferente la historia, ¿verdad? Pero yo lo valoro. Hoy día lo valoro y yo lo quiero muchísimo a ellos y todo. Pero en su momento, quizás con actitudes un poquito diferentes a los demás. Los demás notaban las exigencias, que era un poquito mayor para mí. Quizás en una actividad de grupo o algo yo lo hice solo para no afectar a los otros. Ese tipo de cosas. Pero no tiene una primicia que quizá él no conoce. Vamos a ver. ¿Qué fue tu papá que lo mandó? Fulano, atácalo. Bueno, aquí está. O sea, ya tú sabes, Ábrele fuego. A ver si es verdad. Bueno, él pues lo aquí hizo con está. mucha gente eso. Ah, Porque yo yo sé de veo. 2 o 3 que lo hizo y no me atacaron tanto. Pero ellos se lo cogieron personal. Se lo cogieron. Claro, hay muy gente en que se lo serio. cogió más a pecho. Hay gente que se lo cogió un poquito más a pecho. Julio, 37 años de docencia es mucho tiempo. Eso es casi mi edad. ¿Verdad? O sea, que yo considero que eso es mucho tiempo. Yo creo que son 39. 39. Del 86. 37. Ah, 30. Ajá, porque yo voy a cumplir 39 en diciembre ya, ok. y nací en el Pero calculaste más 85. Sí. Entonces, ¿qué ha significado la docencia para ti? ¿Qué ha aportado en tu vida? Todo. Así todo porque cuando uno enseña es distinto. Primero, uno tiene todos los conocimientos mucho más frescos como profesional. Y eso es indudable. Sí.
amén del nivel, que sea en grado, que sea en posgrado, son dos experiencias completamente diferentes. Pero haber estado tanto tiempo enseñando, indiscutiblemente que hay un tema de sacrificio por un lado, pero quizás ese no sea el más importante, pero sino como de gratificación, quizás esa no sea la palabra gratificación, pero de satisfacción. Esa sí es la palabra. Y donde tú te mueves, tú te encuentras con alumnos, obvio, algunos que te paran de una forma muy jocosa. Doctor, ¿usted se acuerda? Los otros días, Gregory, puro juego, Gregory. Oye. Julito, porque me dice Julito, ¿tú te acuerdas de aquel examen que tú pusiste? Yo, Gregory, ¿cómo yo me acuerdo de un examen que yo te puse a ti en qué año? No, pero yo me acuerdo. Entonces, pero bien, Sí, muy sí, bien. claro, Es claro. satisfacción en todo el sentido de la palabra, y que tú veas a estos chicos, así como tú, a ti tuve la oportunidad, pero ya en posgrado, pero es lo mismo, Diorací, Aldo, Lola Lane, tantos muchachos. Ahora comencé con nombres, quizás no debía haber dado nombres. No, porque la muchos lista es otros larga. exacto, Claro, la muchos lista es otros se te larga. van. Imagínense. Pero En 37 años Exacto. ha pasado gente por sus manos. y no Exacto. solo eso, sin opciones, Sí. porque no había Exactamente. una sección B Una o sección una B. sección 02, Exacto. sino satisfacción, yo creo que puede ser la palabra. A nivel de grado un poquito más esforzado, porque el muchacho todavía tiene menos herramientas y domina menos los principios básicos. Sí. A nivel de posgrado ya es un poquito más relax en cierto aspecto, porque el muchacho viene ya formado, pero la relación es un poquito más de adulto a adulto. El muchacho que entra en grado 18, 19, 20 años, a diferencia de un muchacho que ya te viene con 25, hemos tenido alumnos de 35 años que después se dan cuenta que quieren especializarse. Y la relación es un poquito más, no de amigo a amigo, pero menos estructurada. De colega, vamos a llamarlo así. Sí, más de colega. Y sí. bueno, mira, ven acá, tú te diste cuenta que hiciste eso y eso no es lo correcto, ¿por qué no lo manejaste así? Ya es un poquito distinto, pero con el mismo grado de exigencia. ¿Entiendes? Porque sea como sea, se están haciendo especialistas también. Retomándonos porque cuando comentaste que fue desde antes de terminar la carrera, que entraste como monitor, ¿qué fue lo que te dio esa chispa de querer incursionar en la docencia? Bueno, siguiendo siendo honesto, me preguntaron que si yo quería, y yo dije, bueno, me parece bien que lo poco que uno sabe, uno pueda ponerlo en práctica, tomando en cuenta que no me había graduado. Sí. Y eso quedó claro, UNIBE. Estaba comenzando. No, ahí, más comenzando. o menos. Sí, o sea, exacto. más o menos, no, Claro. comenzando. Bueno. Quedamos, creo que 3 o 4 profesores de los fundadores, nada más. Entonces, claro, de ellos todos yo voy a ser el más joven, Sí. porque ellos ya tenían 30 y pico y yo entré de 24 No, al años. final también tú no tienes que decir el secreto de la juventud, porque es verdad. No, pero están ahí los años. Así Pero en es. realidad fue esa, y Qué bien. desde que comencé me enganché y me gustó y hasta el sol de hoy. Eduardo, emocionalmente, ¿cómo tú manejas las expectativas de las personas o de los profesionales del área de odontología? Algo que quizás tú no has vivido en tu familia, porque tú quizás vienes de una familia donde cada quien se desarrolla como se desarrolle, que lo que hay es cierto apoyo, se apoya, están ahí, no importa lo que pase en la vida, ¿verdad que sí? Pero de repente, ya la parte externa, por verte ser nieto de quien eres, de la doctora Jacqueline Ramírez, hijo de 2 profesionales que, como te dije ahorita, han tenido una buena trayectoria, quizás tienen unas expectativas demasiado altas. Emocionalmente, ¿cómo tú manejas eso en tu carrera? Bueno, te tengo que ser sincero. Quizá porque soy muy joven todavía, o sea, yo apenas tengo 24. Opté por hacer la maestría inmediatamente salí de la universidad. O sea, solamente duré 4 meses. En lo que ya yo tenía decidido de hace mucho antes. O sea, desde que yo comencé la carrera, yo sabía que yo quería estudiar prótesis. Para mí no había ni siquiera una segunda opción. Okay. Y eso me ha ayudado a manejar las expectativas, porque quizá lo que más me sucede es que esperaban que yo fuera cirujano. Y esa expectativa, a mí en verdad no me importa, porque yo trabajo con el cirujano. Claro. Entonces, yo, cualquier cosa que me aborden de ese tema, yo siempre sé a quién preguntarle. Y nunca va a ser mi decisión. Puedo aportar pero al final del día, ha sido más
favorable, en el sentido de que, pero comenzaste súper joven a la maestría, que sé yo qué, que sé cuánto. Gente que me dice, bueno, tuviste que esperar 2 o 3 años a ver qué te gustaba. Y yo, es que, mira, yo la ortodoncia no me gusta. La cirugía me encanta, pero verla, no hacerla. Y yo tengo a quien ver en primera plana, o sea, ahí mismo, en primera fila. Y ya todo lo otro, que otro colega me ayude o lo haga. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Entonces, la parte de la expectativa no ha sido para mí tan así, porque quien más me exige usualmente es mi familia. Pero me exige, como tú dices, una forma sana. Y ya, como yo quizás se han acostumbrado a trabajar con un nivel de calidad muy alto, producto también de los colegas con los que trabajan. O sea, con quien mi papá ha trabajado mucho de la prótesis, el doctor Ronnie Joubert. O sea, yo veo un trabajo de Ronnie en el consultorio, el doctor Ronnie. No sabe cuál es cuál corona, cuál es natural, cuál es resina, cuál es cuál. A mí me pone el estándar muy alto. Claro. Pero a mí nadie me lo ha dicho. Sino es simplemente ver con quienes nosotros mismos trabajamos. Entonces, eso también ha sido más por ahí que yo lo abordaría, realmente. Excelente. Doctor, en el caso suyo, que vemos toda esta avalancha de tecnología, de actualización. Bueno, ahorita hicimos un podcast allá afuera, ya hablando de... Tras bastidores. Bueno, así mismo. Y vemos tanta cosa, y usted que tiene tantos años dando cursos y dando clases, ¿cómo se mantiene al día? ¿Cómo puede integrar toda esta avalancha de información? Muchas ciertas, muchas no, la mayoría. Entonces, ¿cómo puede manejar todo esto y siempre está al día y a la vanguardia de su carrera? Bueno, ahora yo estoy estudiando otra vez. Porque con Eduardo ya en el consultorio, y el tema digital y el tema todo eso, antes de que él decidiera, obvio, los alumnos aportan mucho, porque en un momento llega un punto que ellos en la parte de tecnología son nómadas digitales, son... Nativos digitales, exacto. Nativos digitales, y se le hace más fácil la tecnología. Entonces, en clase mismo con ellos a veces, no, vamos a hacer esto, vamos a trazar esto aquí, vamos a jugar un poquito con este software. Uno ha ido como no quedándose atrás. Indiscutiblemente, YouTube es una gran herramienta para mí. Yo vivo viendo videos de cirugía y vivo viendo formaciones de radiología de los peruanos que son muy buenos en todo eso también. Y yo vivo como ahí buscando, y uno obvio no se puede quedar atrás porque también uno está en la docencia. Amén de que uno enseñe cosas muy tradicionales como procedimientos quirúrgicos de quiste de tumores, de principio básico de cirugía, los casos clínicos, que son como, diría uno, como más de lo mismo, pero obvio viene la parte de la tecnología. Y uno ha tenido que mantenerse vigente para poder mantenerse actualizado, mantenerse estudiando. Y ya con lo de la tecnología de hoy, en lo de la prótesis, era lo que hablábamos hace un momento. Es volver a estudiar, porque con todo eso del escáner, de las impresoras, y yo viendo a Eduardo trabajando, haciendo cosas en el consultorio, que gracias a Dios hemos podido tener todas esas herramientas para que él pueda desarrollarse, no solo mirando, sino también haciéndolas, claro. Que es parte de que en su formación él pueda tener las herramientas para ir donde un profesor y decir, bueno, yo hice esto, ¿qué le parece? O cómo hago esto, se hace más fácil que si no las tuviera. Gracias a Dios hubo provisión para poder hacer eso, y un reto, y uno tratar de caerle atrás con las limitaciones que uno pueda tener por un tema de no hacerlo todos los días, pero interesante. Ha sido un reto. Por lo que hemos investigado, Eduardo es un joven de muchos valores, ¿verdad? Que se inculcaron pues en la familia, que tú junto con Jackie, pues la doctora Jacqueline, ¿verdad? Crearon. ¿Cuál fue el secreto o cuál es el éxito que tú entiendes que ustedes han tenido como padres, no solamente con Eduardo, sino también con María Eugenia, para poder formar estos jóvenes tan humildes, dedicados, exitosos en cada cosa que hacen? Bueno, el Señor, indiscutiblemente. Ellos estudiaron en una iglesia, en un colegio cristiano, y además de eso en la casa en todo momento. Las prioridades, los principios, los valores, cristocéntricos indiscutiblemente. En tu vida, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál tuviste la diferencia antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor? Del cielo a la tierra.
Porque un tema de prioridades. La familia es la prioridad. Entonces ya ahí como que queda medio resuelto el rompecabezas. Si la familia es la prioridad, entonces ahí todo gira en torno a la iglesia y la familia. Y ahí en los últimos 25 años estamos ahí, gracias a Dios, por su provisión. Amén. Y por su... Amén. Eduardo, en tu caso, retomando el tema de ahorita, lo que te sigue en tus redes, vemos que eres muy apasionado de lo digital y vemos que, como dice el doctor, que ya está poniendo mano y sabemos de la falta que tenemos de técnicos, de diseñadores, de tanta gente que puede manejar lo digital y tener buenos ingresos, que a veces no es nada más odontólogo. ¿Qué te ha apasionado de eso y qué tú entiendes que debemos hacer para seguir promoviendo que localmente tengamos más diseñadores y todo lo que tenga que ver con lo digital local? Bueno, una pregunta amplia la segunda. Pero la primera sí te la puedo resumir. Me gustaba más la tecnología, o me gustaba antes de estudiar ontología, la parte tecnológica. Era muy curioso con la parte tecnológica, con la parte digital. Desde el colegio, más o menos de los 13, 14 años, mi grupo del colegio de promoción éramos pocos varones y todos eran bastante digitales. Incluso la mayoría, 3 de 8, son ingenieros de sistema, 4. Yéndoles muy bien, trabajando para empresas internacionales. Y yo era el más lento. O sea, de ellos, yo era el más lento en la parte digital. Pero cuando comienza la parte de la odontología y me comienza a gustar la prótesis inmediatamente, ya yo me comencé a exponer. También trabajando o observando cómo trabajaban, por ejemplo, en posgrado de cirugía, que trabajaban con guías quirúrgicas, que trabajaban con planificación tomográfica. También trabajando con el doctor Yorací Vicioso, que para mí ha sido un mentor por mi papá, que me lo introduce porque lo conocemos de la iglesia toda la vida. Pero para mí fue un mentor y que me acogió en un momento muy crítico, que fue terminando ahí pregrado, comenzando posgrado. Y las cantidades de cosas que yo he aprendido con él de un punto de vista interdisciplinario, o sea, perio prosto, claro, ha sido sumamente gratificante y sumamente beneficioso para mí. Ahí comencé con la parte de impresión 3D. Él fue que me enseñó lo poco que él hacía en ese momento. Y ya con la parte de la digitalización, una vez en la clínica de doctor adquiere un escáner, pasamos a trabajar con esa parte y ya de ahí es un mundo. O sea, ya ahí entra lo de YouTube, ya ahí entra conectar con personas de otros países, no tener miedo de escribir a una gente por Instagram. Ay, mira, ¿cómo tú haces eso? ¿Dónde venden eso? Y te dicen AliExpress. Y tú, ¿en serio? Ok. Y ya arranco por ahí y realmente es más ese tema, la curiosidad, de ser curioso, de no detenerse. O sea, yo veo el primer modelo que yo hice digital y chulísimo, pero veo el último que hice y he cambiado 80 cosas en el proceso. Sí. Y sigue siendo el mismo modelo, la misma resina, la misma impresora, pero todo ha cambiado en cuanto al proceso de pensamiento, sobre todo eso. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que la parte del desarrollo técnico, o sea, que nosotros como dominicanos no tengamos que ver que una persona o un joven es menos por no hacer una licenciatura o una carrera en vez de hacer una carrera técnica. Porque eso me pasa incluso con amigos que optaron o no tenían quizá la capacidad incluso en un momento de hacer una carrera y se vieron muy afectados durando 8 años haciendo una carrera, cuando pudieron haber hecho un técnico en algo que eran buenos y desarrollarlo y no invertir tanto tiempo y tanto dinero en una carrera que no le apasionaba, que no le gustaba, simplemente por colgar un título. Exacto. Entonces, en la parte de la odontología digital, sí yo siento, aterrizándolo un poquito, que si se hace un enfoque de cómo trabaja el técnico al lado de un odontólogo hoy día, en esa parte digital, puedan haber muchos jóvenes que le interese solamente ser técnico. O sea, nunca ver un paciente, no tener el conocimiento farmacológico, no tener el conocimiento biológico al nivel necesario que nosotros manejamos como clínica. No coge esa clase de cirugía. No coge esa clase de cirugía. Y simplemente adaptarse a lo que necesita. Claro, la parte digital, que es la parte más protésica que otra cosa. Porque de verdad,
hay mucho espacio. Lo estamos hablando tras bastidores. La cantidad de muchachos en Brasil, de muchachos en Europa, de muchachos incluso en Medio Oriente. Sí. Que yo he trabajado con algunos y me sorprende cómo tienen una eficacia, una velocidad, una comprensión, trabajar con otra persona que no habla tu idioma y que los dos hablan un idioma machucado en el medio. Sí. Porque yo hablaba el otro día con un pakistaní. Sí. Él en inglés y yo en inglés. O sea, está bien, yo me defiendo, pero de aquel lado tenemos que ver cómo nos encontramos y siempre salimos a flote, de alguna forma u otra. Entonces, esa parte yo siento que se tiene que dar más importancia a que no tiene que ser doctor, sino puede ser técnico y serlo y que le vaya muy bien también económicamente. Aquí hay que invitar a Jackie y a Julio cómo criar a un joven en estos tiempos, porque mira, definitivamente eso a tu corta edad, esa como una persona bien centrada, es difícil de encontrar. Entonces, Jackie está invitada a un episodio con Julio para ellas saber. Hablan. No. Julio, la mayoría de las personas que te conocemos te consideramos como una de las personas más solidarias, a nivel familiar, ¿verdad? Tú eres el primero que siempre está cuando algo sucede y eso en realidad, bueno, tú sabes, ¿verdad? ¿Por qué tú entiendes que tú tienes esa cualidad en tu vida? Ni idea. ¿Eso es natural? Ni idea. No hay respuesta. No, o sea que normalmente uno viene, vamos a decir, con talentos o con condiciones que uno simplemente le gusta el servir, le gusta el ofrecer. Y hay gente que lo hace de formas muy diferentes. Natural. Y muy natural. Y en tu caso, Eduardo, sí nos gustaría, de todo eso ya que hemos ido conociendo y escuchando, ¿cuál ha sido ese valor que tú has podido absorber de tu padre para ponerlo en práctica hoy en día en una sociedad muy diferente a la tuya, Julio? Porque en verdad hoy vemos cosas que nos impactan, que tú a veces dices, wow, traer un hijo al mundo a criarlo bajo estas condiciones no es fácil. Pero que tú no puedes contar de ese valor que te han transmitido y que tú has podido absorber también a veces mirando ahí. Yo doy una respuesta corta. Y es un meme que anda ahora rondando. Me la pusiste difícil. La pusiste difícil porque es una realidad. Es una realidad. Incluso con los pocos amigos que tengo, lo hablamos frecuente de que estamos viviendo una sociedad muy complicada. Sí. Una sociedad muy generación de cristal, donde todo afecta, todo ofende, todo es sensibilidad, a pesar de que somos muy respetuosos, somos sumamente sensibles en el buen sentido de la palabra, pero es difícil. Muchos profesores me dicen que yo me parezco mucho a mi papá, aunque físicamente puedo entender de dónde viene, pero me dicen más en eso que tú mencionabas, y me he dado cuenta que parte de mi carácter ha sido aprendido tanto por vivir con él como ahora por trabajar con él. Pero al final del día, también un tema de esa parte cristocéntrica. O sea, todos esos valores, todos esos principios, no es por ser Julio Scott o por ser Jackie Rodríguez, sino por en que ellos se enfocaron en el momento de la crianza, porque yo también comparto eso con muchos amigos que nos criamos en un mismo círculo. Entonces me di cuenta que no es todo la responsabilidad de mis padres, que eso lo agradezco infinitamente, pero a donde ellos nos llevaron para criarnos y donde ellos nos fomentaron estar en los espacios que estuvimos, siento que son también responsables de ese crecimiento. Excelente. ¿Sabe qué quería preguntarle, doctor? ¿Sabe que siempre nos gusta saber su opinión sobre tantas universidades ofreciendo la odontología? No se ría, espérese. Tantos cursitos. Tantos cursos que de verdad, tú sabes, todo el mundo quiere ganarse esos chelitos, pero a veces sin ningún tipo de programación, sin ningún tipo de crédito educativo, o sea, como una desorganización. Yo sé que es educación, pero también hasta la educación tiene que estar bajo lineamientos. Claro. Y me gustaría saber su opinión de qué vislumbra, qué podemos hacer,
¿cómo podemos cambiar esto de que hoy, lamentablemente, vemos odontólogos que salen y tú pones un anuncio de buscando asistente odontológico y te mandan 100 odontólogos currículum? Porque lamentablemente hay una sobrepoblación de odontólogos y no hay posiciones, no todo el mundo puede poner su consultorio, hay gente que no puede hacer una especialidad de inmediato, son demasiados factores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eduardo dijo ahorita, me la pusiste difícil. Es para eso. Yo pensé que esa no iba a llegar. Mira, es complejo, porque primero la odontología, y lo sabemos, porque los 4 somos odontólogos, la odontología es cara. Entonces, tú pedirle a un muchacho que se gradúa que se instale, como decimos, que pueda montar un consultorio, eso no habrá una estadística, pero yo diría que el 20%, el 25%. Porque el otro gran porcentaje lo que está es brincando y de allí y de aquí se juntan dos, terminan peleados porque lo sabemos, ¿verdad? No terminan bien porque intentan asociarse. Yo puse esto, yo puse aquello. Quizás, y también es penoso el tema, porque en qué condiciones se producen esas instalaciones, vamos a decirlo así. Mucha gente entiende que poner un sillón dental es hacer una buena odontología. Y lamentablemente, y siempre insisto mucho en eso con los alumnos en el consultorio, tú no puedes hacer odontología sin un autoclave. Punto. O sea, no hay que hablar más nada. Eso es lo principal. O sea, no hay que hablar más nada. Se acabó la conversación. Pero que yo tenga una estufita, no. Eso no es esterilización. Exacto. Entonces, cuando comenzamos a sumar, es una inversión muy costosa, lamentablemente. Entonces, por eso tanta gente a nivel del Servicio Nacional de Salud, por eso tanta gente en los ambientes militares, por eso tanta gente. Pero esa es la parte como quizá final de lo que tú decías. Sí. Pero la parte de los cursos todavía es peor, porque mi consultorio no es un sitio para yo dar un curso. Yo me puedo juntar con un colega de ahora sí, tú y yo y Eduardo, a ver un curso, tú contigo, a ver el caso de un niño que tiene esto y que yo creo que es por el tiempo, que no hemos hablado de eso, ¿verdad? Ahorita, pero tocarlo lo de el tiempo en el hospital también, que creo que eso es importante, sí, que claro. lo podamos hablar. Y bueno, yo he visto esto, yo he visto esto, yo he visto aquello, pero el tema de las formaciones sin el aval académico, creo que deja mucho que desear. Y hay gente que se atreve hasta a entregar un certificado, que van un poquito más allá. Entonces, yo siento que ahí nuestras autoridades, porque son a las que les toca tomar medidas en ese sentido. No es solo tú intervenir en un consultorio porque no está debidamente habilitado. Vamos a utilizar el término que procede. Correcto. Esos son otros 500. Pero ya que ese consultorio se esté utilizando para enseñar, para traer pacientes y hacer procedimientos allí sin ningún tipo de control, no solo el control, como hablábamos, de bioseguridad, Claro. sino en la parte académica, porque el hecho de que tú seas un buen profesional no te habilita así a ti para ser un buen docente. Son dos cosas completamente distintas. Verdad que nuestra carrera es muy práctica y si yo sé hacer bien un tratamiento de canal, yo pudiera enseñarte a ti a hacer bien un tratamiento de canal. Es cierto. Pero yo siento que ahí las universidades son las responsables de enseñar. Ese es mi criterio, quizás por el tanto tiempo que tengo en la academia. Pero creo que eso debe de caer sobre las universidades. Ya que hayan muchas, que fue tu primera pregunta, sí. bueno, ya esos son otros 500, porque si una universidad tiene el aval del Poder Ejecutivo para ejercer como universidad, ¿qué tú puedes hacer? Que reúna las condiciones o no, que esté bien equipada, que tenga buen cuerpo profesoral, y esos son otros 500. Pero si tú, por la razón que sea, te firmaron ese decreto para tú tener una universidad, yo como observador, ¿qué puedo hacer? Que no sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de velar
porque esa institución reúna Claro. los parámetros para operar de la mejor manera posible y poder quizás, bueno, mira, tú estás apta para esto, tú tienes condiciones para esto, tú tienes condiciones para aquello, e ir acompañándolas en el proceso, exigiéndole, y a la que no, cerrarla. Tú sabes que Porque tiene que apretar, acompañarla en el proceso, por eso te dije primero, sí, claro. acompañarla. Bueno, para el año que viene vamos a tener estos mejores, tú vas a tener mejores laboratorios, tú vas a tener tus profesores, yo quiero un listado, tus profesores donde estudiaron, tus profesores, y ir acompañándolo, y tú le das el chance 1, el chance 2, pero oye, no al chance 20. Debe llegar un momento que tú digas, tú no reuniste los criterios y lamentablemente Te vamos a cerramos, tener claro. que tomar medidas, Muy bien. quizás no las que uno quisiera, porque indiscutiblemente Claro. hay universidades de distintos precios para distintos tipos de alumnos, y eso yo Claro, lo veo muy claro bien, que porque sí, un alumno claro que sí. de recursos limitados también tiene debe tener la posibilidad Claro. para formarse. Yo entiendo, particularmente, Sí, que para eso claro. está la Universidad Autónoma. Claro. Claro. Porque se supone que la universidad del pueblo, donde por lo menos yo estudié en la Universidad Autónoma y no me arrepiento de nada. Yo también, Todo lo mi que yo alma aprendí, mater. y tú también. Claro. Y los profesores que uno tuvo ahí, y los recursos limitados para la época, no para la institución, porque todas estamos más o menos al mismo nivel, algunas más cómodas que otras, pero bueno, eso se da en el mundo entero. Correcto. Pero yo siento que esa parte, sí, las autoridades yo siento que son las que deben tener, para cerrar esa pregunta, como la responsabilidad final de valorar o de medir o de autorizar o de controlar o de acompañar, y por qué no hasta cerrar, la que nos reúna las condiciones. 3 sugerencias que tú le puedes dar a esos jóvenes que se acaban de graduar de odontología para poder abrir un consultorio, porque tú sabes que tenemos una deficiencia en el grado, en la materia de administración de consultorio, que exacto, o sea, eso, planificación de consultorio, eso o nos pasa por arriba, no nos lo dan bien, no sé qué pasa ahí, pero sí tenemos una deficiencia y a veces sucede eso, que entendemos que podemos abrir un consultorio bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar, y eso no es lo correcto. Entonces, ¿cuáles son esas 3 sugerencias que tú entiendes que son básicas para nosotros poder abrir una consulta? 3 son muy pocas. Claro, porque, Claro. No, yo sé, pero como una chanza. Sí, claro. Lleva a la práctica todo lo que te enseñaron. Porque las universidades, que he tenido oportunidad de visitar algunas para ir a dar clases, porque también, por ejemplo, soy profesor invitado he ido a la UCE, he ido a la misma UAS a dar clases, he ido a impartir una conferencia más que dar clases, a UCATESI, a la UCE, A la Católica. a la Católica de manera permanente también, que voy todos los años, y uno da la vuelta y te llevan por aquí, te muestran, y tú ves que se está haciendo lo mejor posible por hacer las cosas bien, porque tenemos que estar claros también. Y eso que te enseñaron a ti ahí, y eso que te dio tanta brega, como bien decía Eduardo ahorita, y lo que te exigieron, y eso no es negociable. Para cuando tú llegues y tú decís, no, aquí le vamos a pasar un pañito a esta pinza, por favor. Aquí vamos a coger un wipes y le vamos, por favor. Y obvio, por eso estoy 100% de acuerdo con la habilitación. Claro. Tarde comenzó, pero comenzó y vamos bien. Claro. En ese sentido, felicidades a lo que están haciendo desde esa oficina, nuestro amigo el doctor Gerardo Mesa, que fue profesor con nosotros en Unive muchísimos años, tipo apretado para ese cargo, porque él es bien recio en ese sentido y lo está haciendo desde mi punto de vista muy bien, igual que otros que han estado previos, porque siento que tiene que haber un control y tiene que haber una visita y tiene que haber Una regulación. una regulación, gracias, para tú poder decir, ese consultorio está debidamente autorizado, avalado, certificado, homologado, como le querramos llamar, para poder prestar un servicio que sea una garantía para el paciente cuando llega, que ve en la sala de espera esa certificación que diga incluso que ahí se prestan los servicios tales y tales. Porque para el paciente, que es nuestro objetivo ulterior y donde debemos prestarle todo el foco, se sienta con la seguridad de que allí le van a hacer lo mejor posible. Que haya un tema, bueno, hay temas en todos los ambientes. Porque hay temas en toda la clínica de países desarrollados, pasa un tema. Pero va a pasar menos cuando tú estés lo mejor puesto y que obvio el personal que tú tengas allí sepa manejar
las herramientas que están puestas allí de la mejor manera posible. Claro. Pero sí, yo siento que con 1 o 2 consejos sigan estudiando, porque creo que eso es importante, amén de que ya tengan una carrera, seguir estudiando. Hay hoy muchísimos recursos para estudiar, no solamente ir a una universidad. Lo ideal fuera que pudieran hacer su especialización, pero el que no lo pueda hacer, que no deje de estudiar. Cuando vengan los eventos, que asistan, como hablamos ahorita de lo del CONAOT, que estén ahí en primera línea para seguir actualizándose cada 2 años, el magno evento de nuestro colegio. Claro. Conferencias que dan distintas especialidades. Bueno, ya ahí hay grupos un poco más cerrados de especialidades, de sociedades especializadas, lo cual también veo muy bien, porque pertenezco a 2 de ellas, y poner de su parte. Porque en toda la carrera, el que crea que terminó la universidad y que ya va a ejercer con eso la vida entera, cualquier carrera que sea, el que no se mantenga actualizado, va a perder vigencia. Se quedó atrás. Se quedó atrás. Eduardo, para ya ir cerrando, que el tiempo vuela, queremos que ya tú le digas a tu padre algunas palabras por el Día del Padre y que le transmita un poco tu sentir hacia él aquí delante de todo el público. Pues, esa me la pusiste fácil. No, realmente mi sentir es más de gratitud, porque en un sentido él me dio una crianza que él no tuvo, y a veces es más difícil tú dar lo que no viste que replicar hasta lo que no tuviste. Correcto. Entonces eso para mí es lo más importante, porque él y yo ahora somos colegas, pero todo el mundo sabe que antes él y yo nos juntábamos muchísimo. Sí. Y él siempre ha sido mi padre, él nunca ha sido mi amigo, que es otra cosa también. Sí. Aunque interactuábamos muchísimo los fines de semana en nuestras distintas actividades, salíamos de la ciudad mucho, mucha carretera juntos, siempre estar ahí. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que el único papá que estaba cuando él me tenía que buscar el fútbol era él. Y mi mamá estaba disponible para buscarme, incluso para estar la tarde completa conmigo. Pero él quería ir. Y él era el único papá ahí. Después todos los otros eran mamá. Y eso siempre... Ventaja de esos odontólogos. Deja su horario. Pero él siempre era el único. En muchas cosas, él era el único que estaba ahí apoyando, que le daba prioridad a esa parte de mi crianza. Y ahora que yo tengo mis propias actividades, mis propios viajes, mi propia cosa, comparto con él también en el trabajo. Que para mí eso es una bendición, pero también eso fue parte de mi decisión. Pero yo tomé esa decisión porque él me dio el espacio a estar. Porque también no todos mis amigos, que tengo varios hijos de odontólogos, varios hijos de otras especialidades, de otras, carreras, no le interesa trabajar con su papá, aunque hacen lo mismo. Sí. Y para mí, o sea, yo no recuerdo la última vez que yo discutimos en el consultorio. Y él me corrige. Y él me dice cómo hacer las cosas. Y él muchas veces me instruye, pero yo siempre sé que viene de un lugar de amor y de un lugar de corrección. No de un lugar de maltratarme, ni de decirme, ni de ponerme por el piso por el hecho de que él me lleva a la edad que me lleva. Así. Entonces, es más por ese lado, por un lado de gratitud. Qué bueno. Bueno, señores, coge especial de padre ahí. Tú querías padre, coge padre. Coge padre. Sé que para así cerrar, porque sabemos que el Robert Reed, así como tú lo mencionaste ahorita, claro. forma parte importante de tu carrera. Entonces, nada, queremos que nos hables un poquito de esa experiencia que has tenido ahí, donde te llegan casos que quizás nunca a la consulta privada podrían llegar. Mira, hace 2 años, bueno, tú fuiste conmigo, en Puerto Rico yo tuve la oportunidad en un congreso del Colegio de Odontólogos de Puerto Rico presentar unos casos de tumores. Y cuando terminé, estaba Arturo Vargas, Eduardo y yo, el jefe de la residencia de la Universidad de Puerto Rico, dijo, aquí esos casos no llegan. Yo le dije, ¿cómo que esos casos no llegan? Pero estamos al lado y esto está lleno de dominicanos. Me dice, aquí esos casos no llegan. Por lo que tú decías, de la variedad de los casos y de la complejidad de muchos de los casos. Pero yo creo que algo más importante, antes de tomar un par de minutos para comentarte lo del hospital, es haber tenido la oportunidad de, hasta el día de hoy, de poder odontológicamente estar en lo que yo llamo los 3 niveles.
Y te lo voy a poner de una manera bien sencilla. La parte pública, la parte universitaria y la práctica privada. Eso no tiene nombre. Porque lo que tú puedes ver y conjugar y entrelazar y entremezclar en esos 3 niveles, en un momento puede hacerte un poquito más completo como profesional. Porque como tú dijiste, lo que uno ve en el hospital, es raro que uno lo vea en el consultorio, pero sí lo puede ver en la universidad, que tiene medio, por el tipo de paciente que viene. Entonces, eso ha sido un privilegio. Poder tú manejarte en esos 3 niveles. Alguien me dice, ¿con qué tiempo? Digo, con un tiempo perfecto, porque tú te organizas. Dice, yo voy al hospital martes y jueves por 32 años, entrando a cirugía quizá cada 15 días. Entonces tú dices, bueno, ¿cuánta cirugía uno habrá hecho? Y poder estar en el consultorio también viendo otro tipo de paciente, indiscutiblemente, en la práctica privada, y poder tú estar a nivel universitario también enseñando y viendo también casos que es el intermedio entre la práctica pública y la práctica privada, porque hay gente de escasos recursos que van a las universidades detrás de un mejor tratamiento. Pero esa parte como que no la quería dejar pasar porque siento que eso es muy importante. Sí. Y con relación a lo del hospital, bueno, ya eso es una escuela. Tú poder estar en un hospital como es el hospital Robert Rick Cabral y tú poder tener un contacto con... Yo estaba pasando visita hoy con cirugía pediátrica. Y no por... Conversando cuando ya estábamos en cuidado intensivo y ya estábamos pasando visita y era por un caso en particular y tú sigues la ruta y aprendes de aquí y aprendes de allí, hemato-oncología. Esos pacientes pediátricos de hemato-oncología que tú como odontopediatra sabes lo que eso implica. Tú poder tener la oportunidad de ver esos pacientes, acompañarlos en el proceso con un equipo genial que tiene el Robert Reed en todas las áreas, pero ahí como que me he compenetrado un poco más con el grupo de hemato-oncología. Y son nada más aprendizajes, no solo en el aspecto odontológico, no solo en el aspecto médico, sino el tema de relación con los pacientes. No, y yo también diría que eso humaniza mucho al profesional. Claro que sí. Yo he estado en área pública, Elisa también, y es como mismo usted dice, o sea, uno complementa ambas áreas y yo personalmente es más como humanizador, como tú poder saber que tú tienes el poder de resolverle una situación que para esa persona es su todo. En el caso de ustedes, por ejemplo, veo un hijo con una situación, una cosa, eso no me lo puedo imaginar. Y que tú tengas ese poder de poder ayudarlo y resolver. Por lo menos intentarlo. Intentarlo, lógico, claro está. Todo lo que, porque Dios es que lo hace todo, claro. Amén, amén. Pero esa parte. Sí, quería mencionar también que él no la enfocó. Pero en esa misma ocasión que estuvimos en Puerto Rico, yo la acompañé, porque yo estaba comenzando la odontología en ese momento, aplaudieron por algo muy particular, y fue los seguimientos. Que eso es algo que casi no se habla. Incluso en la literatura americana, en el día a día, pero allá, no es tan común. Tú puedes darle seguimiento a un paciente. Y eso que tú hablas de humanizar fue lo que me acordó, porque él tiene esa peculiaridad. Él se queda con 3 o 4 números de un solo paciente. Y tú ves el número 1, número 2, número 3 en el celular. Mamá, fulanito, tal caso, que sé yo quién, 3 nombres. Claro, por si cambian un número. Sí, pero a nivel de llamar pacientes de jabón a que vengan a hacerse una panorámica de un caso de hace 15 años. Sí. Y cuando tú ves un caso de él que fue hace 15 años y él dice así, míralo aquí en 5, míralo aquí en 10, míralo aquí en 15. Que lo pueden ver en su Instagram porque lo publica. Sí. Entonces tú te quedas como... Lo que pasa es que operar un paciente, y lo hemos hablado, es muy fácil. El paciente lo operé, quedó bien. Pero las repercusiones, sobre todo en el área maxilofacial, que ese procedimiento quirúrgico vaya a tener con que los dientes erupcionen o no, con que el paciente vaya a tener alguna alteración, algún trastorno, y poder acompañar para ver si esa lesión va a reaparecer o no. Entonces yo creo, y los padres, lamentablemente, que van a nivel hospitalario, no entienden muchas cosas. Y que tú le digas, tiene que venir cada 6 meses, porque usted lo que tenía ahí era
ameloblastoma, porque tú lo que tenías era una condición que la probabilidad de que recidive es muy alta, ellos no lo entienden. Entonces tú tienes que darle el seguimiento, o por lo menos intentarlo. Y en ese proceso hay muchos que acuden. Sí. Ay, doctor, gracias por llamarme. ¿Cómo te puedo encontrar con una? Como me dijo los otros días. ¿Pero usted cree que yo no trabajo? Ese muchacho está bien ya, doctor. ¿Y qué tú le dices, Julio, en ese momento? No, discúlpeme. Yo creo que me excedí porque la llamé 2 veces en 4 años. De que me excedí. Exacto. Un paciente con un tumor que se supone que... Entonces, cuando uno imparte la clase, entonces tú el paciente dice, cónchale. Y yo he parado una clase y mis alumnos lo saben, esperen un segundito. Aunque sea un WhatsApp. Daniela, recuérdame llamar a la mamá del paciente fulano de tal. Porque uno se siente como medio comprometido con que eso vaya bien. No que la cirugía quedara bien, sino que siga yendo bien. Y si tú ves algo, entonces tú entras a tiempo y haces una reintervención por una recidiva. Pero no que el paciente vuelva otra vez. Bueno, el paciente que él ha visto recién nacido en la consulta, con tumor y con cosas, de repente ahora estamos evaluando lo que vamos a hacer de parte protésica definitiva. Ah, sí. Un pacientico. Para ponerle un lateral, un central, regeneración. Y eso ahora es interesante porque cuando me enseñan la foto, yo tengo la misma edad que el muchacho. Más o menos. Yo digo, espérate, cuando se operó, yo tenía 3 años. Sí. Y eso cambia la forma de pensar de uno. Ahora quiero hacerlo mucho mejor posible. Entonces, lo que tú me decías ahorita, a mí no me importa lo que me venga a decir otra gente. O sea, la responsabilidad ahora la tengo yo. Que ya lo operaron él hace 20 años, pero ahora me toca a mí. Rehabilitar. De algo, un solo caso. Pero ya me puso eso en perspectiva. Claro. ¿Entiendes? Entonces es interesante. O sea, que eso es parte del éxito profesional, tener el compromiso con nuestros pacientes, definitivamente. Y sobre todo con los pacientes menos pudientes. Así mismo. Bueno, Elisa, hoy de verdad que un gran banquete. De verdad. Un especial de los padres. Arrancar esta temporada 3 sin desperdicio. Y como siempre vamos a cerrar, señores, con nuestras 5 preguntitas en juicio, ¿verdad? Pero estas son todas para Eduardo. Para Eduardo, así que tranquilo, Julio. El doctor Julio puede estar tranquilo. Eduardo, vamos a ver si tú conoces a tu padre, ¿verdad? Porque Déjame empezar a mí. No, que a ti te toca. No. El deporte favorito de tu papá. Voleibol. Muy bien. ¿Cómo conoció a tu mamá? La universidad. Pero profesor estudiante. Ay. Oye, pero eso Córtala. ¿Recuerdas alguna pela que te dio tu papá? Una sola. Cuenta. Mi abuela. Fue por mi abuela, tu tía. ¿Qué le hiciste? Le hice algo y mi papá de una vez reaccionó. Ah, no, porque él sabe que él tiene que ir primero. Claro. Si tú tuvieras mucho dinero, ¿qué sueño te gustaría cumplirle a tu papá? Bien fácil. No sé, en verdad. Él dice que bien fácil, no sé, ¿no? No sé, o sea, es que las cosas que a él le gustan, nunca ha necesitado mucho dinero para hacerlas. O sea, a él le gusta un juego. Ya, aclárese la doctora ahora, entonces. ¿Qué le gustaría a usted? Él sabe. Ah, bueno. Y uno, con poco somos felices. Sí. Muy bien. La mejor enseñanza que te ha dejado tu papá. Gratitud, compromiso, sacrificio y enseñar. Amén. Bueno. De verdad, escotos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por sacar de su tiempo. Muchísimas gracias por compartir tantas cosas y por nosotros poder ver que su generación, que es lo que viene, tiene todo el talento y todas las condiciones que tanto padre y madre también nos inculcaron a nosotros, los que fuimos sus estudiantes. Y eso de verdad nos llena de mucho orgullo, el valor familiar y cristocentro, como hemos hablado. Eso ha sido como el gran mensaje que me llevo hoy. No, yo súper orgullosa de que ustedes estén ahí. O sea, ustedes saben lo que yo los quiero. Tú mira, yo me quito el sombrero porque yo tengo muchas experiencias con Julio. Cuando mi papá se murió, la primera persona que llegó en realidad fue Julio. O sea, que su solidaridad con las personas que él conoce, pues ahí está. O sea, gracias por venir, de verdad. De verdad que muchísimas gracias, señores. Si les gustó este episodio, que yo estoy seguro que sí, compártanlo. Recuerden a @La Muela del Juicio Podcast, Instagram, YouTube, Spotify. Espero que les haya gustado y así comienza la temporada 3.